El cine es uno de los medios artísticos más bellos que hay, teniendo relación con otras ramas artísticas donde se incluyen la actuación, la música y la escritura, hace que sea más fácil conectar con este medio artístico, ya que puede ampliar lo que se quiere retratar, desde los sentimientos más profundos hasta las emociones más básicas y universales, siendo esto último donde se ubica el terror, ya que a pesar de que no es mi género favorito, es innegable que tuvo un gran impacto por este medio, ya que como lo mencioné, es un lenguaje universal y llega a conectar con muchas más personas. Sé que esta no es la primera vez que haga una comparación entre el terror o la comedia, pero es un ejemplo bastante claro del por qué el terror es un lenguaje universal. Pues la comedia es su contraparte, ya que a diferencia la comedia es un lenguaje subjetivo, ya que para que una cinta de este género pueda gustar a algunos espectadores dependerá mucho de su contexto cultural. Además que también sumemos el hecho, para que una comedia funcione depende mucho de la época donde se creó, ya que muchos chistes que actualmente nos pueden dar risa en 10 años más no causan el mismo impacto. Por otra parte, el terror posee dos características que lo vuelven un lenguaje universal. Y estos dos elementos son clave para escribir historias de este tipo, que son el uso de elementos desconocidos y la sensación de peligro constante. Estos dos elementos chocan con nuestros instintos más primitivos. El miedo a lo desconocido es completamente natural, ya que la cosa o criatura en cuestión se desconoce si puede llegar a ser peligroso. Por otra parte, el temor a sufrir daño físico es mero instinto de supervivencia. Hay diversas escenas de películas que poseen estas mismas características, que curiosamente pertenecen a géneros ajenos al terror, y en este video pienso mostrar alguna de estas. Ya se van las ánimas del terror. ¿Quién diría que empezaríamos hablando de una película familiar? Pero al ponerme a leer las diversas anécdotas de personas que comentaban que esta escena les daba miedo de niños, no podía ignorarlo y decidí agregarlo al top. Y es que realmente resulta interesante analizar el por qué esta escena da miedo. Es que posee bastantes características que la pueden volver tétrica para un niño. Empecemos hablando por la falta de comprensión del contexto. Si recuerdas bien, esta escena es derivada que los protagonistas tomaron por accidente bebidas alcohólicas, siendo que todo lo mostrado en pantalla son alucinaciones causadas por el consumo de dichas bebidas. Esto es fácilmente comprensible para cualquiera de nosotros, pero ¿qué pasa con los niños? Y cuando digo niños, me refiero a niños con edades bastante cortas, que difícilmente pueden comprender esta situación. Sentirán que dicha escena está sacada de contexto, y esto se termina relacionando con una de las características básicas para escribir terror que ya mencioné, el temor a lo desconocido. El niño en cuestión no comprende si lo que está mirando es parte de un sueño, es parte de la imaginación de los protagonistas, o si realmente está pasando. Y sobre todo, desconoce cuáles son las intenciones de estos elefantes. Y con esto puedo mencionar otra cosa, y es la propia apariencia de estos elefantes. Si nos damos cuenta, tienen una apariencia muy poco amistosa. Tienen la apariencia de como si estuvieran enojados. Y esto da hincapié a que un niño piense de que muy probablemente sean malos, o que tengan la intención de lastimar a los protagonistas. Como lo mencioné en un inicio, esta escena es bastante curiosa analizarla, pues el terror se encuentra presente no solo en lo visual, sino también en lo auditivo. ¿No les pasa que cuando escuchan un ruido fuerte de manera repentina les da un pequeño susto? A todos nos ha pasado alguna vez, que esto es parte de un instinto de supervivencia. Y es que verás, hay todo un sistema dentro de tu cuerpo que cuando detecta un ruido fuerte, manda una señal de alerta de que muy probablemente te encuentres en peligro, por lo que se libera un pequeño impulso de adrenalina, y es la razón del por qué terminas muy acelerado al escuchar un ruido fuerte, ya que tu cuerpo piensa que te encuentras en peligro, y es la forma que tiene de advertirte que debes de mantenerte alerta. Es por eso que los screamers son bastante comunes en el cine del terror. Y justamente el uso de sonidos fuertes son presentes en esta escena. Sin mencionar que la letra de la canción también es tétrica, habiendo una parte que menciona: será, quizá, parientes de Satanás. Serán quizá parientes de Satanás. Y otra que dice: yo que al diablo desafié y que la cola le arranqué. Yo que al diablo desafié y que la cola le arranqué. Sumándole esto, la calidad del audio, es posible que para muchos sí les
cause algo de incomodidad. Gente, la verdad. La escena inicia con alguien o con algo mirando desde la ventana, mientras suenan rezos bíblicos de fondo, pronosticando el futuro funeral. No es cuando después de unos minutos vemos que ya se encuentra dentro, observando y esperando atacar. Lo aterrador no es lo que va a hacer, pues queda bastante obvio. Lo aterrador es cómo lo hará. ¿Qué tan estratégico puede llegar a ser este villano para pasar de un punto A a un punto B de manera tan rápida? Y sobre todo, ¿qué tan enfermo puede llegar a ser al punto de que su traje es similar a la del asesino del Zodíaco? Sin duda alguna, el Acertijo se ha convertido en uno de los villanos más aterradores que nos ha entregado las adaptaciones cinematográficas de Batman. No es nada. Es solo un mensajero, enviado aquí por su jefe, para hacer un trabajo. Desde el primer momento en que los protagonistas pisaron la isla, su situación pararía de mal en peor, pues lo que están buscando es algo más allá de un hombre. Se están adentrando en los abismos donde habita una leyenda. Cuando nos comentan sobre este coronel y todas las veces que el protagonista leyó sobre él y sobre las cosas que hizo, da una pinta bastante mitológica. Y es que el coronel Kurtz dejó de ser un hombre para convertirse en eso, en un mito. Ya tenemos una idea de lo peligroso que puede llegar a ser, derivado a lo que ya habíamos escuchado. Pero no es cuando lo presenciamos con los cuerpos colgados en la isla y las cabezas afuera del templo en donde se encuentra este, es que estamos en una situación de alerta. Y cuando por fin el coronel Kurtz hace su primera aparición, la situación se vuelve más aterradora. En ningún momento de esta conversación le vemos la cara. No parece que estamos viendo un hombre en esta escena, parece que estamos viendo algo más, un espectro, o algo más allá de eso. Simplemente algo que queda fuera de nuestra comprensión. El horror reencarnado en la carne de un hombre. Scott them held hostage, 2 perpetrators and women in the room. Por sí sola, The Zero Day es una experiencia bastante incómoda. Se siente demasiado personal, que ni siquiera parece una película. Y si le sumamos el formato found footage que usa esta película para presentar esta historia, la experiencia es mucho más real, y por ende mucho más inquietante. No necesitan abusar del uso de la violencia gráfica para perturbar. El proceso del cómo se cometerá dicho acto violento ya lo es. A las sabiendas que todo esto sucederá en una escuela, un establecimiento en el que muy probablemente muchos de nosotros hemos estado, o que muy probablemente algún conocido está ahora mismo, es lo que perturba. Y cuando por fin llegamos al desenlace final, lo único que podemos sentir es terror, pues este escenario ya lo hemos visto miles de veces en los medios. De hecho, hubo un tiempo donde se estuvieron compartiendo partes de esta escena de la película, haciéndolo pasar por videos reales del atentado en Columbine. A pesar que las muertes en pantalla no se alcanzan a apreciar bien por el blanco y negro, los gritos desgarradores de las víctimas ya resultan bastante aterradores. Pero desde mi punto de vista personal, lo que realmente aterra en The Zero Day es quién comete el acto, pues solo eran chicos. Chicos que fácilmente pudieron haber compartido contigo salón en la preparatoria. Chicos que fácilmente podrías toparte en la calle, completamente alejados de la imagen que Hollywood te ha vendido del cómo luce un asesino. Lo que no es como es, lo vuelve aterrador. Es otro elemento básico del terror, que no mencioné porque se relaciona mucho con el primer elemento que ya mencionamos y fue analizado. Esta característica dicta que si un elemento se comporta de una manera que no debería comportarse o no es común que se comporte, automáticamente genera esa sensación de miedo. Ya dígase las cientos de historias que hay de muñecos que se mueven solos, hasta la lamentable creepypasta del perro que come cereal con una cuchara. Por ende, dicho elemento se convierte en algo fuera de lo normal. Por ende, es desconocido, y como mencioné,
Es normal sentir miedo por lo desconocido, y es por eso que la transformación del cadete Pyle se convierte en algo bastante tétrico, pues desde un inicio se nos lo pintó como alguien torpe e incapaz de matar una mosca. Pero tras los maltratos recibidos en el entrenamiento, se terminó insensibilizando, transformándose en un personaje completamente diferente. Este nuevo Pyle pareciera estar poseído, no reacciona, y pareciera que la única idea que corre en su mente es la idea de luchar en la guerra. Y en el momento en el que por fin reacciona, termina haciéndolo con violencia. Y seguidamente se pega un tiro, dejando una imagen de horror. Ven y mira es una de las películas más realistas y crudas que hay en retratar los horrores de la guerra. Me atrevo a decir que incluso podría ser una de las mejores películas de la historia. Pues a pesar de que la película se ubica en la Segunda Guerra Mundial, los eventos crudos de esta fácilmente podrían ser adaptables en cualquier guerra. Hay muchas escenas que pudieron haber entrado en este top. De hecho, a futuro voy a subir un video hablando solo de esta película. Por el momento, la escena que nos encuentra en esta posición es nada más ni nada menos que la última aparición que tuvo Glasha. No hace falta que explique el por qué esta escena es aterradora. El mero hecho de saber que fue violentada a golpes y sexualmente ya lo vuelve algo aterrador. Y aunque no se muestre ni se profundiza, esto en lugar de pasivar el hecho, lo vuelve más aterrador, pues queda a tu imaginación el cómo pudo haber sido. Es deprimente, pues Glasha fue la única amiga que tuvo nuestro protagonista, y al saber que la única persona que lo trató bien terminó de esta manera, es indescriptible, y es inquietante su mirada perdida, mientras su boca aún sigue sangrando. Pareciera que está muerta en vida, y es que esta idea no está equivocada, pues ya ha perdido la inocencia, la esperanza y el alma. Ya no queda nada que la vuelva un ser viviente, solo un sobreviviente que existe, mas ya no vive. Mi perro está ladrando, espero que no moleste. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video, y si hay alguna escena que creen que hace falta, que provenga de una película que no sea de terror, pero que aún así genere inquietud, déjalo en los comentarios que muy probablemente vaya a querer hacer una segunda parte. De hecho, si se dieron cuenta, primero empezamos hablando de una película de clase A, luego de una B y luego las más adultas hasta el final. Si se les ocurre alguna película apta para todo público que también tenga escenas de ese tipo, me encantaría que las dejaran, ya que me gustaría que la segunda parte tuviera un orden similar a este. Sin nada más que decir, los invito a que esperen los próximos videos, pues tocaremos temas bastante interesantes, y que si van a hacer algo en Halloween, tengan mucho cuidado, pues en estas temporadas pasan cosas muy locas. Sin nada más que decir, yo fui Antonio Ramón, les deseo un buen día, tarde o noche. Ahí les mando la bendición. Nos vemos.